¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de la tribuna, un espacio donde tratamos toda la actualidad de nuestra localidad, de Alcalá de Guadaira. Esta noche nos visita, tengo aquí a mi izquierda al Partido de Ciudadanos, a Rosa Carro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es inevitable empezar y tratar básicamente todo este espacio a unos presupuestos que se aprobaron hace escasos días, el viernes pasado. Y es un tema, bueno, que tiene mucha extensión, ¿no? En primer lugar, me gustaría trasladarte la primera pregunta, y es ¿por qué se han aprobado unos presupuestos a los que toda la oposición se ha opuesto? ¿Qué tienen esos presupuestos para que no los apoyen? Bueno, en primer lugar, decirte que Alcalá está de enhorabuena porque en este mandato hemos conseguido aprobar un presupuesto anual, cosa que anteriormente con un gobierno en solitario del Partido Socialista no se hacía. Yo recuerdo en el mandato pasado que solamente se aprobó un presupuesto en el año 2017 al que Ciudadanos también dio su apoyo porque entendía que era bueno para los alcalareños y que debíamos, ¿no?, tener ese gesto con la ciudadanía. Y en este mandato, como digo, del año 2019-2023, hemos conseguido aprobar uno por año, o sea, un presupuesto anual, y además hemos ido increciendo la cantidad, ¿no?, la cuantía. Concretamente este presupuesto es de 111 millones de euros, veníamos con uno de 103, anteriormente de 86, por lo tanto vemos como la recuperación económica en Alcalá pues es un hecho. La oposición se niega, es que la oposición se niega prácticamente a todo, ¿no? Antes de entender qué es lo bueno para los alcalareños, que este gobierno es un gobierno que está trabajando con una pandemia, ¿no?, que venimos de una pandemia de 2 años, que nos estamos intentando recuperar y que estamos pues dándole solución a los problemas de los alcalareños, pues antes de querer colaborar y de querer sentarse en una mesa y negociar, pues ellos prefieren pues el no por el no, porque entienden que cuanto mejor le vaya a la ciudad, peor le va a ellos, ¿no? Entiendo que este gobierno es un gobierno estable, que da estabilidad a la ciudad y además pues que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no?, que es trabajar por los alcalareños y por supuesto pues tener el presupuesto anual, que es la herramienta más importante con la que cuenta una administración pública. A raíz de lo que ha mencionado de no nos sentamos en la mesa, no dialogamos, varias personas que conforman la oposición inciden en, nos han trasladado unos documentos días previos escasos a ese pleno y no hemos podido tratar y trabajar pues el hecho de alegar o presentar escritos o dialogar. No ha habido tiempo físico para poder trabajar esos presupuestos por parte de la oposición. ¿Cierto o incierto? Bueno, es incierto. Una vez más, como siempre digo, ¿no?, en política no todo vale y engañar a la ciudadanía de esta manera pues tampoco. El delegado de Hacienda me consta que se sentó con la oposición hace más de mes y medio para un primer contacto, se les dio un borrador de presupuesto porque al final desde la oficina presupuestaria es la que tiene que poner en pie, ¿no?, en un documento cómo está la situación económica de la ciudad, ¿no?, tanto ingresos como gastos, que las previsiones, lo tiene que plasmar todo en un documento y a partir de ese documento tenemos que empezar a trabajar, ¿no?, a añadir propuestas, pues a poner, a quitar, a mover dinero de una propuesta a otra. En ese momento el delegado de Hacienda se sentó con la oposición, de hecho hay parte de los grupos de la oposición que sí han hecho alguna propuesta a los presupuestos y viene recogida, aunque votaran que no, pero vienen recogidas en este documento. Hay otros grupos que simplemente pues prefieren no sentarse, empezar a decir que si el gobierno no dialoga, que si el gobierno no se sienta, pero es totalmente falso. Se les dio cabida en el anteproyecto de presupuesto, después se les volvió a dar cabida en un borrador de presupuesto y actualmente pues hay solamente un grupo que sí dio algunas propuestas que están recogidas en el proyecto, pero finalmente pues decidieron votar que no. Sí te quiero decir que además en este presupuesto ellos han participado de alguna manera porque recoge todas las propuestas de la comisión que hicimos con Relanza Alcalá, que fue una comisión post-pandemia y ahí ellos colaboraron y participaron e hicieron todas las propuestas que ellos consideraron oportunas y esas propuestas sí vienen recogidas en este documento, por lo tanto, aunque a lo mejor ahora no hayan participado porque han considerado que no, las propuestas que hicieron a la comisión Relanza Alcalá vienen recogidas en el documento y por lo tanto pues, no entiendo este voto en contra. ¿Estamos hablando de unos presupuestos que tienen una mala organización, una mala gestión? ¿O estamos hablando de que todo está bien estructurado? Por ejemplo, ¿a qué va más dinero destinado?
El presupuesto a ver, el presupuesto es un documento que se hace de manera técnica, ¿no? Es la oficina presupuestaria, los técnicos que trabajan en la oficina presupuestaria son los que nos plasman en un documento la realidad económica de ingresos, gastos del ayuntamiento, ¿no? Inversiones y demás. Entonces, está estructurado, claro, es que tiene que estar estructurado, además viene estructurado por capítulos y viene perfectamente, se sabe dónde van las inversiones, cuáles son nuestros ingresos, de dónde vienen cada ingreso, cuáles son nuestros gastos fijos, de personal, es decir, es un documento perfectamente organizado, pero no en el Ayuntamiento de Alcalá, en cualquier ayuntamiento, en cualquier administración pública. Vamos, perdón, le hago la pregunta porque la semana pasada visitó este espacio Vox y hacía hincapié en la mala gestión de los presupuestos. Entonces mala gestión, ¿a qué se debe? Por eso le pregunto, ¿hay una mala gestión, hay una mala estructura de esos presupuestos? Si lo dice Vox, no te puedo contestar porque muchas veces no sabemos qué es lo que dice, lo que no dice o a qué se quiere referir. Yo creo que es más por justificar un voto en contra que realmente, porque creo que ni se lo han mirado, porque ellos sabían de primera hora que iban a votar en contra y yo creo que ni se han mirado los presupuestos a fondo ni a nada, porque han subido el presupuesto a servicios sociales, ha subido el presupuesto a educación, entonces son partidas que a ellos no les interesa, ellos no entienden que servicios sociales tengan que existir, ellos no entienden que la educación pública tenga que ser una educación de calidad y por lo tanto tengamos que hacer una mayor inversión, ellos por lo tanto entiendo que ni siquiera se habrán mirado a fondo los presupuestos y con respecto a vos, es un partido que no entiende que una mujer pueda liderar un proyecto, ¿no? Un proyecto ambicioso. Y lo digo tanto por el Partido Socialista, que sabes que está encabezado por nuestra alcaldesa, como por Ciudadanos, que está encabezado por mí. Y Vox ha empezado una campaña de desprestigio, tanto a nivel político, personal, profesional, contra las mujeres, en este caso contra mi persona, y me consta que contra la alcaldesa también, porque ellos entienden que las mujeres no podemos estar al frente y no podemos ser emprendedoras y no podemos estar al frente de grandes proyectos y no podemos liderarnos. Entonces, todo lo que huele a mujer, Vox directamente lo rechaza y evidentemente estos presupuestos huelen a mujer porque encabezamos, tanto la alcaldesa como yo encabezamos la coalición de gobierno que tenemos en Alcalá de Guadaira. Huelen a mujer y entiendo que habrá gran parte del presupuesto destinado a la igualdad, ¿no? Exacto, que es otro tema, por ejemplo, que Vox tampoco entiende que haya desigualdad, ¿no? Y no entiende las políticas, o sea, Vox entiende que no tengamos que hacer políticas de igualdad porque para ellos la igualdad, según dice pleno tras pleno, pues existe. En este presupuesto, evidentemente, también hay un aumento de las partidas destinadas a igualdad y además estamos creando la Casa de la Igualdad, que es fundamental en los tiempos que corren para que las mujeres tengamos un espacio al que dirigirnos de manera totalmente independiente por ejemplo, en el que se comparte actualmente, que es un centro cívico. Vamos a hablar también de una organización en los puestos de trabajo públicos. También se ha hablado de mala gestión en cuanto a los puestos de trabajo que hay. Hay entidades, hay subdirecciones que tienen varios trabajadores trabajando, pero que no abarcan para todo el trabajo que hay que hacer en esa delegación, por ejemplo. ¿Estamos hablando de una cosa real? O sea, ¿hay trabajadores para, por ejemplo, un despacho que abarca a todo lo que hay que llevar en ese despacho para ayudar y contestarle a la ciudadanía de Alcalá o no? Bueno, en este sentido, en cuanto a la RPT, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, sí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Venimos con una plantilla mermada desde el año 2008 porque se caducaron ofertas públicas de empleo, no se ha ido incorporando personal, pues por los diferentes motivos que todos conocemos, ¿no? Pero es cierto que tanto en oposición como una vez que firmamos el pacto de gobierno, Ciudadanos siempre pidió una valoración de puestos de trabajo. Nos parece fundamental para saber con el personal con el que contamos qué tareas realizan y saber también, sobre todo, qué personal nos hace falta, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes la sensación de que necesitas más auxiliares administrativos, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor lo que necesitas son más jefes de sesión que auxiliares. Entonces, esa valoración de puestos de trabajo hemos conseguido que se haga,
de hecho está finalizando, y una vez que tengamos sobre la mesa pues la realidad de la plantilla municipal y qué es lo que realmente pues necesitamos en los diferentes departamentos, podremos empezar a afinar, ¿no?, en cuanto a que todos los puestos estén cubiertos y además con personal suficiente para que todas las tareas puedan salir. Actualmente el Ayuntamiento cuenta con una plantilla en torno a los 500 trabajadores y es cierto que no todo el mundo está donde debiera, pero también es verdad que estamos poniendo todos los mecanismos en funcionamiento para poder solucionar los problemas que tenemos, ¿no? No pasa en todos los departamentos, es verdad que algunos están más escasos de personal, pero bueno, este gobierno desde el principio está trabajando y hay que decir, ¿no?, cada año sacamos plazas de policía, hemos sacado plazas de bomberos, plazas de auxiliar administrativo, tenemos más técnicos en administración general, es decir, en este mandato es verdad que hemos puesto pues todos los medios a nuestro alcance para poder solventar los problemas que teníamos de plantilla municipal. Hace poco se ha publicado una oferta pública, ¿no?, hace escasos días. ¿En qué va a consistir? La oferta pública, sí. ¿Cómo pueden acceder las personas a...? Claro, sí. Pues nada, la oferta pública se publica en el boletín oficial y a raíz de ahí pues la gente se inscribe y ya después tendrá que pasar por un tribunal con un examen y demás, y tendrá que pasar por un tribunal y el que obtenga más notas quedará dentro y el resto quedará en una bolsa de la que el ayuntamiento podrá ir buscando personal cada vez que lo necesitemos. ¿Esta oferta pública va en relación al trabajo que están haciendo, lo que me acaba de mencionar? Sí, va en relación a la valoración de puestos de trabajo y a las necesidades que tenemos en los diferentes departamentos. Es decir, que ya se está trabajando, aunque no haya todavía resultados firmes, pero es un paso, ¿no?, por así decirlo. Claro, es que venimos trabajando desde el año 2019. La valoración de puestos de más de 500 personas es complicada, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es verdad que nos ha costado en casi un año, ¿no?, poder tener esa valoración de puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mientras? Y trabajando en función de las necesidades que vamos teniendo. Entonces, en los próximos meses veremos cómo la plantilla da un salto de calidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, de cara al servicio que se le presta al ciudadano. Me voy a centrar en los presupuestos para hablar de lo más importante. ¿Qué se ha estudiado para que se dedique el mayor porcentaje de los presupuestos? ¿A qué van enfocados? El grosso modo de los presupuestos, ¿a qué diría que va enfocado? Bueno, nosotros los presupuestos los dividimos en tres grandes bloques, ¿no?, que una es la cohesión social, la cohesión e integración social, toda la parte económica y la generación de empleo, y ya después la parte más cultural, deporte, turismo, cultura. Entonces, en cuanto a la cohesión social, nosotros hemos destinado más recursos económicos a toda la parte de servicios sociales, educación. ¿Por qué? Pues porque venimos de una pandemia de 2 años en el que hay muchísima gente que ha perdido todo, entonces entendemos que desde la administración más cercana tenemos que estar ahí, apoyarlos y ayudarlos en estos momentos tan difíciles, pues como pues con planes de formación propios, con planes de empleo que nos vienen desde otras administraciones, ayudándolos a elaborar un currículum, a buscar empleo, ayudarles a pagar facturas, ¿no?, que hay familias que han perdido el empleo, tanto todos los miembros de la familia, y tienen, ¿no?, que poder seguir pagando pues los recibos, agua, luz. También tenemos más recursos destinados al alquiler de vivienda social, más recursos, como te decía anteriormente, en educación, ¿no? Hemos entendido que hay que terminar con la brecha digital, que en la pandemia pues se puso nos alertó muchísimo, ¿no?, que había muchos niños y niñas en Alcalá que no podían acceder a tener un dispositivo para poder seguir las clases, y nosotros desde el primer momento dijimos que eso no podía pasar y hemos ido destinando recursos, y en este presupuesto, por supuesto, pues seguimos destinando recursos a que todos los niños de Alcalá tengan un dispositivo para poder seguir sus clases en el momento en el que estén enfermos. Además de obras en los colegios, que también pues hemos destinado medio millón de euros más a rehabilitar y a seguir rehabilitando los diferentes centros de educación primaria, ¿no? Eso, en cuanto a ese área,
no me quiero dejar atrás la igualdad, como te mencionaba anteriormente, pues la creación de la Casa de la Igualdad, más recursos, tanto propios como de otras administraciones, destinados a ayudar, a acompañar a esas mujeres que están en un momento pues tan difícil como el de haber sufrido, ¿no?, pues, violencia de género. Entonces queremos estar ahí a su lado también apoyándola. Esa es la parte más social, de cohesión social en la que estamos trabajando. En la parte económica, pues por todos es sabido, ¿no?, que hay muchas empresas que en esta pandemia pues se han quedado atrás, empresas que han tenido que cerrar, que estar al borde, ¿no?, de cerrar. Entonces desde la pandemia destinamos todos los años las partidas de feria, de Semana Santa, ¿no?, todas esas partidas de estos 2 años que por no haber fiestas pues no se iban a gastar a este fin, las destinamos a ayudar a los autónomos y a las pymes de Alcalá. Con ello vamos a seguir y en estos presupuestos va una partida importantísima. De hecho, hace poco también salió la línea de ayuda a los autónomos y las pymes para la digitalización, por ejemplo, de las empresas y además pues para reforma de los locales, lo que necesiten. Queremos seguir apostando por ello, ¿no?, porque entendemos que al final las empresas son las que generan empleo y si la gente tiene empleo tenemos riqueza y por lo tanto pues se mueve la economía y Alcalá pues sale más rápido de esta crisis en la que nos vemos inmersa. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando muchísimo para ayudar, como te digo, a pymes, a autónomos, profesionales, al sector del comercio ambulante, de los feriantes, ¿no? A todos le hemos dado un impulso y vamos a seguir trabajando. Además, también de mejorar nuestros polígonos industriales. Alcalá es el corazón industrial de Andalucía y lo fue y queremos que lo vuelva a ser, ¿no? Queremos ver pues todos nuestros polígonos industriales llenos de empresas que apuesten por Alcalá. De hecho, lo estamos consiguiendo, ¿no? Tenemos muchísimas empresas de energías renovables, de logísticas que han venido a invertir a nuestra ciudad y queremos que siga siendo. Y desde la Administración pues se va a seguir invirtiendo en los polígonos pues para mejorarlo, ¿no? Todo lo que necesiten en cuanto pues a calle, vigilancia, seguridad, todo lo que necesiten, pues ahí va a estar el Ayuntamiento. De hecho, gestionamos la subvención de polígonos empresariales inteligentes junto con Santiago de Compostela. Somos las 2 únicas ciudades de toda España que la gestionan, que son 5 millones de euros destinados a eso, por lo tanto estamos súper orgullosos, ¿no? Y después tenemos la parte más turística, cultural, ¿no? Que ahí estamos invirtiendo pues en la calle de la Mina, por ejemplo, con la rehabilitación del molino, la calle Orellana, que va a dar también acceso a la ladera norte del castillo. Estamos invirtiendo en las riberas, en nuestro monumento natural. Estamos invirtiendo también, vamos a invertir en la musealización de la Harinera, en el castillo. Queremos que Alcalá sea una ciudad mucho más cultural, más turística y más atractiva para todo el visitante que venga a conocernos. Entonces creo que este presupuesto está perfectamente estructurado, compete a una ciudad, un modelo de ciudad por el que venimos trabajando desde el inicio de mandato. Son 111 millones de euros al que hay que sumar 19 de remanente y 3,5 de crédito extraordinario, por lo tanto, como te decía al principio, ¿no?, estamos trabajando para solventar las necesidades de los vecinos, creando un modelo de ciudad cohesionada, tanto en la parte social como cultural como económica, y esos son nuestros 3 pilares fundamentales de este documento que afortunadamente pues hemos conseguido aprobar en el mes de abril. Un tema importante son las plusvalías, porque bueno, es algo, ¿no?, que llama la atención. Se ha dicho que el interventor que se encarga de realizar estos presupuestos ve necesario que se dedique pues una parte, ¿no?, de ese presupuesto a lo que pueda pasar con esas devoluciones. ¿Qué va a hacer la corporación municipal? Bueno, pues sí es cierto que este presupuesto se aprueba en el mes de abril, que es algo importante que los ciudadanos lo sepan, precisamente porque estábamos esperando la liquidación del presupuesto del 2021 para saber aproximadamente qué volumen de plusvalía ingresaba el Ayuntamiento, para que ahora va a dejar de ingresar evidentemente por la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, por eso viene en el mes de abril este presupuesto. Lo que hemos hecho es no tener en cuenta la plusvalía que vamos a dejar de cobrar, ronda en torno a los 6 millones de euros que no están presupuestados, porque el Ayuntamiento sabe que o sea, que las va a dejar de cobrar, ¿no?, porque así lo dicta el Tribunal Supremo.
es la devolución de la plusvalía, como cualquier devolución de cualquier fianza o que tengas que hacer. No es una partida que tenga que estar dentro del presupuesto, es una partida que viene de tesorería, por lo tanto no tiene que haber, como pedía, ¿no?, este partido político pedía que en el presupuesto hubiese pues una partida de contingencia para las plusvalías. No, es que el dinero que tú devuelves por las plusvalías o por cualquier, como digo, ¿no?, por cualquier licencia que tú pides y después te devuelven la cantidad, no tiene que estar presupuestada. Eso es una cuestión de tesorería, de liquidez, no tiene que estar dentro del documento de presupuesto. Por lo tanto, el Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, destinar el dinero donde tiene que estar, que es en tesorería, y en el presupuesto lo único que no hemos recogido esos 6 millones de euros que veníamos cobrando de plusvalía, que actualmente pues no la vamos a seguir cobrando. ¿Pero se contempla el hecho de que cuando llegue el momento de hacer esas devoluciones? Claro, ese dinero está, pero no en el presupuesto, porque no tiene que estar, no es una partida presupuestaria, tiene que estar, digamos, en cash, ¿no?, en liquidez, y lo tiene tesorería ese dinero. Hablamos también de unos presupuestos continuistas, ¿no?, que van a abarcar proyectos que se tendrían que haber hecho en 2021 y siguen. ¿Por qué? Bueno, sabes que nosotros gestionamos diferentes fondos europeos, como son los EDUSIS, los FEDER y demás, que son fondos a 3, 4, 5 años. Entonces, pues las partidas presupuestarias no comienzan a 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, sino que son partidas que pueden comenzar el 1 de enero, pero pueden terminar en el año siguiente o en el año siguiente, ¿no? Son plurianuales, que se llaman. Entonces, es continuista en el sentido de que nosotros tenemos obras, por ejemplo, el Centro de la Igualdad, que empezó en 2021 y va a continuar en 2022. Tenemos obras como el Centro de Interpretación del Castillo, que es igual, terminará también este año, aunque comenzó el pasado. Entonces, claro, este presupuesto tiene que seguir siendo la base, ¿no?, para todas esas obras que ya han comenzado y que van a seguir en este año 2022. Hablando de obras, cuando se presenta un proyecto o se elabora pues una idea de una remodelación, ¿se cuenta con la oposición para llevar a cabo pues remodelaciones? Me centro en la reforma en la calle de la Mina, ¿no? Bueno, la reforma de la calle de la Mina es una reforma que es un proyecto que viene de los fondos EDUSI. Estos fondos son participativos, fueron participativos en su momento. Yo recuerdo en el mandato pasado, estando en la oposición, que nos concedieron los 10 millones de euros de los fondos EDUSI, que este era uno de los proyectos que salió, ¿no?, de esa participación ciudadana en la que los grupos de la oposición pudimos, ¿no?, decir qué proyectos entendíamos que debería de ir con estos fondos europeos, pero al igual lo hicieron los vecinos que quisieron acudir a ese llamamiento que hizo en aquel momento por el Partido Socialista, que era quien estaba en gobierno, ¿no? Entonces, claro que se le da su hueco a la oposición. O sea, ellos participan de todo lo que quieren participar, de todos los proyectos importantes para la ciudad. O sea, de la calle de la Mina, del Centro para la Igualdad, el Centro de la Casa de la Juventud, el Centro de Interpretación del Castillo, la reforma de la Casa del Guarda que se va a hacer en el parque. O sea, de los grandes proyectos de ciudad a la oposición se le da participación, por supuesto, porque al final somos todos compañeros, ¿no? Tengamos nuestras peleas más o menos, entre comillas, por ideologías políticas, pero al final somos todos compañeros, todos representamos a los vecinos de Alcalá, y en proyectos tan importantes como los que te estoy comentando, pues por supuesto ellos tienen su hueco, ¿no?, y pueden pues opinar lo que ellos consideren. Me voy a centrar ahora en un tema que llama muchísimo la atención: casi 400.000 euros destinados a propaganda y publicidad. Es algo que llama la atención. Ya dejando fuera pues a qué publicidad o a qué propaganda o de qué modo, la cifra en sí llama la atención. ¿Por qué tanto dinero? La primera pregunta que quiero trasladarle es ¿por qué tanto dinero destinado a este fin? Bueno, los fondos europeos, cualquier fondo europeo, viene muy estructurado, ¿no? Tú presentas un proyecto y no te puedes salir de ese proyecto, viene todo súper estructurado. En los fondos EDUSI, que son los que estamos gestionando actualmente, fueron 10 millones de euros con una cofinanciación de 2,7 millones de euros, y ahí Europa te dice que tienes que destinar un 2% de todo el presupuesto, entre el 1,5 y 2%, destinarlo a publicidad y propaganda para que todos los vecinos de la localidad conozcan al detalle cada uno de los proyectos que se va a lanzar.
De ahí que la cifra es verdad que es alarmante, ¿no? Cuando tú dices 400.000 euros en publicidad, pero si tú haces el porcentaje de los 12,7 millones de euros, haces el porcentaje que Europa te dice que estás obligado, ¿no? a destinarlo a este fin, la proporción ya no es tanta. Entonces es cierto que estamos obligados a gastar este dinero, si no lo tendremos que devolver. Entonces pues preferimos gastarlo en publicidad para que todos los alcalareños sepan qué proyectos se van a llevar a cabo con los fondos europeos que han venido a Alcalá. No hablamos de una publicidad propia, ¿no?, de cara a unas campañas. Claro, es que hay que diferenciar. Realmente este dinero viene para hacer publicidad de los proyectos que se van a realizar con los fondos europeos, y hablamos, por ejemplo, de los paneles que se han puesto ahora en Alcalá, ¿no? En toda la zona norte se han puesto unos paneles con cada uno de los proyectos que se va a llevar a cabo con los fondos europeos. Hablamos de ese tipo de publicidad del que hablamos, ¿no? De la que muestra a la ciudad de Alcalá pues los proyectos que vamos a lanzar, no de publicidad propia de un partido político. Eso, si tú lo quieres hacer, pues hazlo con el dinero de tu partido o hazlo con el dinero de tu grupo, como tú quieras, pero no con el dinero de todos los alcalareños. Andalucía por sí hacía una denuncia hace unos días presentada ante la policía, ante los cuerpos oficiales, de ese tablón establecido en la plazuela que pues se iba de tamaño y que no cumplía lo que realmente el ayuntamiento establece, que tiene que tener un panel de propaganda. No conozco la denuncia, no, la verdad es que no la conozco, me acabo de enterar por ti, pero entiendo que, bueno, que los técnicos que además lo hacen, porque recordemos que estos proyectos los hacen técnicos, los políticos a lo mejor somos la cara visible, pero que detrás hay mucho trabajo técnico. Entiendo que la persona encargada de diseñar esos tablones, eran como unas lonas, entiendo que lo habrán hecho según la normativa que tenemos nosotros en Alcalá. No, a mí no me cabe la menor duda, porque además nunca he dudado de los trabajos de los técnicos y no lo voy a hacer ahora. Vamos a irnos un poquito, ¿no?, al ámbito de Andalucía, unas elecciones que van a tener lugar el 19 de junio. Me gustaría escuchar, no sé, qué perspectivas hay. Bueno, efectivamente, Juanma Moreno nos lleva a elecciones el día 19 de junio. Nosotros estamos orgullosos y contentos del trabajo que hemos hecho en la Junta de Andalucía. Entendemos que después de 40 años de un gobierno de Partido Socialista, donde Andalucía estaba a la cola ya no de España, sino de Europa entera, pues este gobierno en coalición de PP Ciudadanos ha conseguido que Andalucía saliera, ¿no?, de ese sitio en el que estaba ubicada y se convierta en el motor económico de España y por fin Europa nos tenga en cuenta, ¿no? Hoy tenemos que decir que somos líderes en cuanto a la creación de autónomos en toda España, que de cada 10 jóvenes en España que se dan de alta en la Seguridad Social, 8 son andaluces, que hemos tenido siempre una tasa de paro juvenil por encima del 20% y hemos conseguido que baje del 20%, y todo ello gracias a las políticas que Ciudadanos ha hecho en la Consejería de Empleo, ¿no? Hemos destinado pues ayudas a los autónomos, a las pymes, hemos ayudado a todos los sectores que han venido, sobre todo en estos años, ¿no?, porque además hay que decir que en estos 4 años nos hemos tenido que gobernar con una pandemia de por medio, ¿no? Hemos destinado recursos a los ERTE, ¿no?, a ayudar a las empresas a que no dejaran a ningún trabajador parado. En cuanto al turismo, pues el turismo hoy en día, ¿quién iba a decir que después de estos años pues iba a repuntar como lo está haciendo, con en torno al 30% de despegue, ¿no?, después de la pandemia? Entonces estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, las consejerías que hemos llevado, pero además estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho en cuanto a la coalición PP Ciudadanos. Creo que somos dos partidos que nos entendemos, que cada uno en su área pues hemos trabajado muchísimo las políticas de igualdad, ¿no? Mi compañera Rocío Ruiz ha hecho la ley de infancia, una ley que era esperada por todos de hacía muchísimos años.
destinado más recursos a dependencia, las listas de espera se han reducido. En cuanto a las políticas de igualdad, ¿no? Ella siempre lo ha tenido claro, ¿no? Que en cuanto a la igualdad ni un paso atrás, y a pesar de todo lo que Vox en la Junta de Andalucía ha peleado porque este gobierno retrocediera, como ha hecho en Madrid o como ha hecho en Castilla León, donde ellos han conseguido entrar en gobierno, querían, ¿no?, que en Andalucía también retrocediéramos, y mi compañera Rocío Ruiz ha dicho que en igualdad ni un paso atrás, y ha mirado hacia el frente y ha destinado más recursos, ha ayudado a más asociaciones y ha hecho muchísimas más políticas sociales y de igualdad que ningún otro gobierno del Partido Socialista. Y en educación, qué decirte, ¿no?, con mi compañero Javier Imbroda, que ha sido líder pues en todos los aspectos, ¿no?, desde la FP dual, que él apostó por ella, porque al final tenemos que adaptar los estudios, ¿no?, nuestro currículum académico al mercado laboral. De nada sirve que nos licenciemos todos en economía si al final las empresas, pues lo que menos le hacen falta son economistas, ¿no? Y él ha adaptado, ¿no?, ha sido capaz de adaptar, a pesar de la pandemia, de adaptar la educación al mercado laboral con esta FP dual tan importante, ¿no? En Alcalá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la FP de panadería y confitería, ¿no? Todas las personas que estudiaron esta FP están hoy trabajando, por lo tanto estamos súper orgullosos y contentos del trabajo que ha hecho Javier Imbroda, ¿no? Muchísimo más docentes, más presupuestos, muchísimas más obras. El Instituto de Alcalá ha parado desde el año 2011, o sea, era una obra que los padres estábamos ya desesperados, ¿no?, porque viniera ese instituto. Fue el primer proyecto que Javier Imbroda firmó una vez que cogió la Consejería de Educación, y hoy en día es una realidad, ¿no? Si Dios quiere, en este curso 2022-2023 nuestros hijos podrán empezar el curso en el nuevo instituto. Y como eso, pues como con todo, ¿no?, en sanidad, las políticas de sanidad, hemos conseguido abrir el hospital militar, hemos conseguido pues más médicos, más enfermeros, ¿no? Entiendo que se ha hecho una labor importantísima. Vuelvo a repetir, Andalucía era la cola de España y de Europa. Hoy en día somos el motor económico de España, estamos ahí en la cabeza en cuanto a creación de empleo, autónomos y demás. Y entiendo que los andaluces tienen que mirar, ¿no?, y tienen que ir a votar con responsabilidad, que voten con cabeza y mirando no tanto las siglas políticas, porque al final las siglas quedan a un lado, sino más lo que se ha hecho y cómo se ha trabajado y quién ha estado al frente, ¿no? Y al frente ha estado mi compañero Juan Marín, Juanma Moreno, han estado al frente de un gobierno que ha funcionado pese a la pandemia, que le ha dado una oportunidad a todos los andaluces y que creo que se merecen mínimo 4 años más para poder terminar todos estos proyectos que han comenzado en estos 4 años. Me voy a quedar con la frase Ciudadanos y PP se entienden muy bien, han trabajado muy bien para Andalucía, y voy a trasladar la pregunta a Alcalá. ¿Ciudadanos y PSOE se van a volver a llevar bien en las próximas elecciones? Pues no lo sé, si es verdad que nuestro gobierno en coalición en Alcalá funciona, es un gobierno que ha dado muchísima estabilidad a Alcalá, hemos sacado muchísimos proyectos del cajón y lo hemos puesto en marcha, lo que te comentaba antes de la valoración de puestos de trabajo, de la remodelación de la calle de la Mina, el centro de información del Castillo, la ladera norte, o sea, son proyectos de ciudad que antes estaban guardados en un cajón y que hemos conseguido sacarlos y ponerlos en marcha. Es verdad que nos entendemos muy bien, trabajamos muy cómodos ambos partidos políticos, pero bueno, todavía queda un año para las elecciones locales. Y entiendo que después los alcalareños decidirán, ¿no? Si es verdad que yo siempre digo que hay que ir a votar, porque más que un derecho es una obligación que tenemos, pero hay que ir a votar con cabeza. No se puede dejar las administraciones públicas en manos de personas que quieren retroceder, que no entienden, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, que no entienden la parte social de la política, que no entienden que Alcalá, en este caso, y me centro en Alcalá o en la Junta de Andalucía, ¿no?, pues haya que tener políticas sociales para ayudar a la gente que en un momento determinado se ha quedado atrás y tienes que estar ahí apoyándolo, que desgraciadamente existe la lucha contra la violencia de género, contra el bullying, contra las personas contra el LGTBI, ¿no? Y tenemos que estar ahí ayudando y apoyando, pues con recursos económicos y con políticas que merezcan la pena y que nos hagan más felices a todos. Así que yo pido responsabilidad, sobre todo a la hora de ir a votar. Rosa Carro, portavoz de Ciudadanos, muchísimas gracias.
nos quedamos, ¿no?, con esa parte de los presupuestos, veremos cómo van progresando y nada, que nos vemos dentro de muy poquito. Gracias. De nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos despedimos una semana más de este espacio de La Tribuna. Volveremos dentro de una semana con más actualidad de Alcalá de Guadaira.